En el crepúsculo de un imperio, un hombre se atrevió a desafiar el curso de la historia. Flavio Claudio Juliano, sobrino del gran Constantino, no era un emperador común. Era un filósofo en el trono, un erudito con una espada, el último devoto de los antiguos dioses en un mundo que se arrodillaba ante una nueva fe. Su ambición era titánica: restaurar la gloria de Roma y el esplendor del panteón olímpico. Para cimentar su legado, fijó su mirada en el este, en el eterno rival, el imperio sasánida. Reunió el ejército más grande que el mundo había visto en generaciones, una fuerza imparable destinada a conquistar Persia. Pero en las arenas abrasadoras de Mesopotamia, la ambición se encontraría con el destino, y el sueño de un renacimiento pagano se enfrentaría a su prueba final. Esta es la historia de una campaña que no solo decidiría el destino de dos imperios, sino el alma misma del mundo occidental. En el año 337, la muerte del emperador Constantino el Grande desató una tormenta dentro de la familia imperial. Sus 3 hijos, ansiosos por consolidar su poder, iniciaron una purga sistemática para eliminar a cualquier pariente varón que pudiera reclamar el trono. En medio del caos, un niño de apenas 6 años, llamado Flavio Claudio Juliano, fue escondido por sirvientes leales, sobreviviendo casi por milagro. Su padre, Julio Constancio, y su hermano mayor fueron eliminados. De la noche a la mañana, el joven Juliano se convirtió en un huérfano, un superviviente marcado por la tragedia y la desconfianza, bajo la custodia de su primo, el nuevo emperador Constancio II, el mismo hombre responsable de la ruina de su familia. Junto a su medio hermano mayor, Galo, Juliano fue apartado del centro del poder. Su infancia no fue la de un príncipe, sino la de un exiliado. Primero fue enviado a Nicomedia, bajo la atenta mirada del obispo arriano Eusebio. Allí, en la vasta biblioteca de la ciudad, descubrió su primer y más duradero amor, el conocimiento. Los textos de los grandes filósofos y poetas griegos se convirtieron en su refugio, un mundo de razón y belleza que contrastaba con la peligrosa intriga política que lo rodeaba. Sin embargo, la sospecha de Constancio nunca cedió. Temiendo que los 2 hermanos pudieran convertirse en un foco de conspiración, los desterró a una remota fortaleza imperial llamada Macellum, en Capadocia. Durante 6 largos años, Macellum fue su jaula dorada. Aislado del mundo, Juliano se sumergió por completo en sus estudios. Mientras Galo se impacientaba, Juliano cultivaba una disciplina interior formidable. Leía a Homero, a Platón y a los estoicos. En secreto, lejos de la mirada de sus tutores cristianos, comenzó a sentir una profunda afinidad por la antigua religión helénica. Veía en los dioses olímpicos no solo mitos, sino símbolos de un orden cósmico y una tradición cultural que sentía que el cristianismo estaba destruyendo. Su fe pagana, nacida en la soledad y alimentada por los libros, se convirtió en el núcleo secreto de su identidad. En el año 351, Constancio, necesitado de un cogobernante para el Oriente, nombró a Galo como César. Pero el carácter impulsivo de Galo lo llevó a un gobierno tiránico que culminó en su propia deposición y posterior ejecución en 354. Una vez más, la mano de Constancio dejaba a Juliano solo, ahora como el último varón de su linaje, aparte del propio emperador. La noticia de la caída de su hermano lo llenó de pavor. Convocado a la corte en Milán, Juliano temía que le esperara el mismo destino. Pasó meses en una especie de arresto domiciliario, defendiéndose de acusaciones de traición. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
Con el Imperio Occidental amenazado por las incursiones bárbaras, Constancio necesitaba a alguien de sangre imperial en las Galias. A regañadientes, y por intercesión de la emperatriz Eusebia, tomó una decisión que cambiaría la historia. Nombraría a su último pariente, el joven estudioso sin experiencia militar, como su nuevo César. El filósofo superviviente estaba a punto de ser arrojado al campo de batalla. En noviembre del año 355, en la corte imperial de Milán, un Juliano de 24 años, pálido y nervioso, fue presentado ante las legiones. El emperador Constancio II lo invistió con la púrpura de César, el título de gobernante menor. Para los generales y cortesanos presentes, la escena era casi una farsa. Veían a un joven estudioso, más familiarizado con los diálogos de Platón que con las tácticas militares, un peón destinado a fracasar en las Galias, una de las provincias más peligrosas del imperio. La región estaba siendo devastada por las tribus germánicas de los alamanes y los francos, y la tarea de Juliano parecía imposible. Se le dio el mando nominal, pero el poder real residía en los generales veteranos leales a Constancio, quienes debían vigilarlo de cerca. Al llegar a las Galias, Juliano sorprendió a todos. En lugar de permanecer en la seguridad de las ciudades, se dedicó a aprender el arte de la guerra, con la misma intensidad con la que había estudiado filosofía. Devoró tratados militares, consultó a oficiales experimentados y, lo más importante, se ganó el corazón de sus soldados. Compartió sus raciones, marchó a pie junto a ellos a través del barro y la nieve, y demostró una calma y una valentía personal que desmentían su apariencia de erudito. Su primera campaña en el 356 ya mostró su audacia, liberando la ciudad de Autun y logrando varias victorias menores que comenzaron a restaurar la moral de las tropas. El momento decisivo llegó en agosto de 357, en la batalla de Argentoratum, la actual Estrasburgo. Al mando de apenas 13.000 hombres, Juliano se enfrentó a una fuerza alamana de más de 30.000 guerreros liderados por su rey, Cnodomario. Sus propios generales le aconsejaron prudencia, pero Juliano vio la oportunidad de asestar un golpe definitivo. Con una estrategia brillante, aseguró sus flancos y resistió el feroz asalto inicial de los alamanes. En el momento crítico, cuando su caballería flaqueaba, galopó personalmente hacia el frente, arengando a sus hombres y restaurando la línea. La disciplina de las legiones romanas se impuso. La victoria fue aplastante y Cnodomario fue capturado. De la noche a la mañana, el César filósofo se convirtió en un héroe militar. En los años siguientes, Juliano no solo pacificó la frontera del Rin, sino que también demostró ser un administrador excepcional. Redujo los impuestos opresivos, luchó contra la corrupción de los funcionarios imperiales y supervisó la reconstrucción de ciudades y granjas. La prosperidad regresó a las Galias y su popularidad se disparó. Las legiones galas sentían una lealtad fanática por el comandante que los había llevado a la victoria y la gloria. Esta creciente fama llegó a oídos de Constancio en el este, quien comenzó a ver a su primo no como un peón, sino como un rival peligroso. La tensión entre los dos gobernantes del Imperio Romano crecía en silencio, preparando el escenario para una confrontación inevitable. El invierno del año 360 encontró a Juliano en su cuartel de Lutetia, la futura París. La noticia que llegó desde el este fue un trueno en un cielo despejado. El emperador Constancio, preparándose para una gran campaña contra el imperio sasánida, exigía que Juliano le enviara a sus mejores tropas, 4 unidades de élite y los mejores reclutas de las legiones galas. La orden era, en apariencia, una necesidad militar,
Pero su intención política era clara: despojar a Juliano de sus soldados más leales y debilitar su base de poder. Para las tropas, la orden era un insulto y una traición. Habían luchado por defender sus hogares en las Galias y no tenían ningún deseo de marchar a las lejanas y áridas fronteras de Mesopotamia para servir a un emperador al que apenas conocían. La tensión estalló. Las legiones se amotinaron. Una noche rodearon el palacio de Juliano, golpeando sus escudos con las espadas y aclamándolo como Augusto, el título reservado para el emperador supremo. Relatos posteriores, probablemente influenciados por el propio Juliano, lo describen resistiéndose, argumentando su lealtad a Constancio. Pero la voluntad del ejército era inquebrantable. Lo alzaron sobre un escudo, una antigua tradición militar, y como no había una diadema disponible, un portaestandarte se quitó el collar de su uniforme, un torque, y lo colocó sobre la cabeza de Juliano como una corona improvisada. En ese momento, el Rubicón fue cruzado. Juliano era ahora un usurpador, y la guerra civil era inevitable. Juliano intentó negociar, enviando cartas a Constancio en las que explicaba que había sido forzado por sus tropas y proponía un gobierno conjunto. Pero Constancio, furioso, rechazó cualquier compromiso. Solo podía haber un Augusto. Sabiendo que esperar a que Constancio atacara sería un error fatal, Juliano tomó una decisión de una audacia asombrosa. En lugar de adoptar una postura defensiva, lanzó una ofensiva relámpago hacia el este. Dividió su ejército, relativamente pequeño, en 3 columnas y avanzó a una velocidad increíble a través del corazón de Europa. Su marcha fue una obra maestra de logística y guerra psicológica. Ocupó pasos alpinos, navegó por el Danubio y capturó ciudades clave como Sirmio, el centro administrativo de los Balcanes, casi sin oposición. Las provincias, cansadas del gobierno de Constancio, lo recibieron como un libertador. Constancio, que estaba en Siria preparando su guerra persa, se vio obligado a abandonar sus planes y marchar hacia el oeste para enfrentarse a su primo. Las 2 mayores fuerzas militares del mundo romano estaban a punto de colisionar en una guerra civil que podría desgarrar el imperio. Pero el destino intervino de la manera más inesperada. Mientras se apresuraba a confrontar a Juliano, en noviembre de 361, Constancio II cayó gravemente enfermo cerca de la ciudad de Tarso, en Cilicia. Con sus últimas fuerzas, y supuestamente para evitar una contienda destructiva, nombró a Juliano como su legítimo sucesor. La noticia de su fallecimiento llegó al campamento de Juliano justo cuando se preparaba para la batalla. El camino hacia el poder absoluto estaba despejado. El filósofo rebelde entró en Constantinopla no como un conquistador, sino como el único y soberano emperador del mundo romano. Una vez asegurado en el trono de Constantinopla, Juliano no perdió tiempo en revelar su verdadera convicción, un secreto que había guardado celosamente durante años. El imperio, acostumbrado a 3 décadas de gobierno cristiano bajo Constantino y sus hijos, observó con asombro cómo su nuevo emperador realizaba públicamente sacrificios a los dioses paganos. El hombre que la historia cristiana recordaría como Juliano el Apóstata había llegado al poder. Su objetivo no era simplemente gobernar, sino revertir la marea religiosa y cultural que estaba transformando el mundo romano. Quería desmantelar la creciente influencia de la fe cristiana y restaurar el helenismo, la tradición filosófica y religiosa de la antigua Grecia, a su lugar de preeminencia. Sin embargo, Juliano era un político astuto y sabía que una persecución violenta, como las del pasado, solo crearía mártires y fortalecería a la Iglesia.
Su estrategia fue mucho más sutil y calculada. Su primer acto fue proclamar un edicto de tolerancia religiosa para todas las sectas. A primera vista, parecía una medida ilustrada y justa. En realidad, su objetivo era sembrar la discordia dentro de la propia Iglesia. Al permitir que los obispos cristianos exiliados por sus disputas doctrinales regresaran a sus ciudades, Juliano avivó las llamas de la división teológica, esperando que los cristianos se debilitaran luchando entre sí. Como él mismo escribió, sabía que ninguna bestia salvaje es tan hostil al hombre como lo son la mayoría de los cristianos entre sí. Su segundo paso fue un ataque directo a la estructura de poder de la Iglesia. Revocó los privilegios que los emperadores anteriores habían otorgado al clero cristiano: exenciones de impuestos, financiación estatal para la construcción de iglesias y el derecho a recibir legados. El clero ya no tendría autoridad judicial y las propiedades de los templos confiscadas debían ser devueltas. Con estas medidas, buscaba nivelar el campo de juego, obligando a la Iglesia a sostenerse por sí misma mientras él promovía activamente el paganismo con el respaldo del Estado. Su movimiento más polémico fue el edicto sobre los maestros del año 362. Esta ley prohibía a los cristianos enseñar gramática, retórica y literatura clásica. Juliano argumentó con una lógica mordaz que era profundamente hipócrita que aquellos que despreciaban a los dioses de Homero y Virgilio se ganaran la vida explicando sus obras. El edicto fue un golpe devastador para la élite intelectual cristiana, que dependía de una educación clásica para acceder a puestos en la administración imperial. Su objetivo era claro: cortar el acceso de los cristianos a la cultura y al poder, y relegar su fe a las clases bajas y sin educación. A través de estas reformas, Juliano no solo declaró la guerra a una religión, sino a la dirección misma que estaba tomando la civilización romana, iniciando una revolución cultural desde el trono. La revolución religiosa de Juliano no era simplemente un acto político, era la manifestación de una profunda y compleja visión filosófica del mundo. Para comprender sus acciones, es necesario adentrarse en la mente de un emperador que se veía a sí mismo como un filósofo rey, un siervo de los dioses encargado de rescatar al imperio de lo que él consideraba una superstición irracional. Su paganismo no era el de los antiguos mitos populares, sino una sofisticada síntesis intelectual conocida como neoplatonismo. Para Juliano, existía un ser supremo, inefable y trascendente, al que llamaba el Uno. Los dioses tradicionales del panteón grecorromano, como Zeus o Apolo, eran emanaciones de este ser supremo, manifestaciones divinas que gobernaban diferentes aspectos del cosmos. Eran intermediarios accesibles a los que los humanos podían dirigir sus plegarias y rituales. Su devoción era personal e intensa. Se levantaba en mitad de la noche para orar a las estrellas, realizaba sacrificios diarios y se veía a sí mismo como el sumo sacerdote del imperio. Escribió extensamente sobre teología y filosofía, incluyendo su famosa obra Contra los Galileos. En ella no atacaba a los cristianos con insultos, sino con argumentos intelectuales. Sostenía que el cristianismo era una fe advenediza y bárbara, una apostasía del judaísmo que había abandonado sus propias leyes para adoptar una extraña adoración a un hombre. Criticaba su intolerancia, su rechazo a la razón y su abandono de las gloriosas tradiciones culturales y filosóficas que habían construido la civilización. Juliano entendía que para competir con la Iglesia cristiana, el paganismo necesitaba una estructura y una ética. Soñaba con crear una iglesia pagana organizada. En sus cartas a los sacerdotes paganos,
les instaba a llevar una vida moralmente intachable, a estudiar filosofía, a predicar sermones edificantes y, crucialmente, a practicar la caridad. Admiraba y envidiaba la red de hospitales, orfanatos y hospicios cristianos, y ordenó la creación de instituciones similares financiadas por los templos paganos. Quería demostrar que el helenismo no solo era intelectualmente superior, sino también moralmente más compasivo. Su proyecto incluía la restauración física de los templos, ordenando su reapertura y reconstrucción en todo el imperio, utilizando fondos del tesoro imperial. Sin embargo, su gran visión encontró una resistencia pasiva pero inmensa. Muchos paganos se habían vuelto apáticos. Los antiguos cultos cívicos habían perdido su fervor y significado para la gente común. Su intento de revivir la antigua fe era visto por muchos como el proyecto personal y anacrónico de un intelectual. Los cristianos, por su parte, se resistieron con tenacidad. Juliano se dio cuenta de que su revolución cultural necesitaba un catalizador, un evento tan grandioso que demostrara de manera irrefutable el favor de los dioses antiguos. Creyó que una victoria militar aplastante sobre el eterno enemigo de Roma, el imperio persa, sería esa prueba definitiva. La campaña de Persia no sería solo una guerra por territorio y gloria, sino la batalla final por el alma del imperio. Mientras Juliano reunía sus legiones, en el este, un monarca forjado en décadas de conflicto observaba. No era un rey bárbaro de corta vida, sino Sapor II, el rey de reyes del imperio sasánida, un adversario cuya astucia y longevidad no tenían parangón. Sapor había ascendido al trono, según la leyenda, incluso antes de nacer, con la corona colocada sobre el vientre de su madre. Había gobernado durante más de 50 años, antes de que Juliano siquiera soñara con el púrpura imperial. Su vida entera había sido una lucha por la supremacía de Persia, una defensa implacable de sus fronteras y una expansión calculada contra el eterno enemigo, Roma. A diferencia de los emperadores romanos que se sucedían rápidamente entre guerras civiles y asesinatos, Sapor representaba la estabilidad y la continuidad. Conocía cada palmo del desierto mesopotámico, cada sendero de las montañas y cada truco de la guerra de estepas. Sus antepasados habían humillado a los romanos antes. El emperador Valeriano había sido capturado por su abuelo, un recuerdo vergonzoso que Roma nunca había borrado del todo. Sapor había continuado esta tradición de resistencia. Sus guerras con el predecesor de Juliano, Constancio II, habían sido un sangriento empate que se prolongó durante años. Había asediado y conquistado fortalezas romanas clave como Amida, demostrando ser un maestro tanto de la guerra de asedio como de la batalla campal. Su ejército era una máquina formidable, centrada en su temible caballería pesada, los catafractos, jinetes y caballos cubiertos por completo de armadura, capaces de arrollar a la infantería legionaria. A ellos se unían masas de arqueros a caballo, expertos en tácticas de golpear y huir que desgastaban al enemigo hasta el agotamiento. Sapor no era simplemente un general, era el corazón político y religioso de su imperio. Como devoto del zoroastrismo, veía el conflicto con la Roma cristiana y ahora pagana como una defensa de la fe verdadera. Para él, Juliano no era un filósofo iluminado, sino otro arrogante César que venía a saquear sus tierras. No subestimaba al nuevo emperador. Las noticias de las victorias de Juliano en la Galia habían llegado a la corte de Ctesifonte. Sabía que se enfrentaba a un comandante brillante, enérgico y con un ejército veterano a sus espaldas. Por ello,
Su estrategia no sería la de un enfrentamiento directo y decisivo desde el principio. Sapor era paciente. Su plan consistía en utilizar su mayor baza, la inmensidad y la dureza de su propio territorio. Dejaría que el colosal ejército romano se adentrara, que el sol y la sed hicieran su trabajo, que sus líneas de suministro se estiraran hasta el punto de ruptura. Mientras Juliano soñaba con una nueva conquista alejandrina, Sapor preparaba una defensa en profundidad, una trampa a escala continental. El choque no sería solo entre dos ejércitos, sino entre dos mundos, dos filosofías de gobierno y dos hombres que se consideraban los amos de su época. El escenario estaba listo para una confrontación que definiría el destino de ambos imperios. La campaña persa de Juliano no era solo una empresa militar, era, en su mente, una cruzada sagrada, pero no para la fe que ahora dominaba el imperio, sino para los antiguos dioses que él intentaba desesperadamente restaurar. Desde su ascenso al poder, Juliano había revelado su verdadera creencia, abandonando el cristianismo de su infancia y proclamándose seguidor del helenismo. Inició una ambiciosa restauración pagana, reabriendo templos, reinstituyendo sacrificios y nombrando a sacerdotes paganos en puestos de poder. Intentó crear una especie de iglesia pagana organizada, imitando la estructura jerárquica que había hecho tan exitoso al cristianismo. Para él, la expedición a Persia era la prueba definitiva del favor de los dioses. Una victoria aplastante no solo sometería al rival de Roma, sino que validaría su reforma religiosa ante un mundo escéptico. Sería una señal inequívoca de que Júpiter, Apolo y Marte eran más poderosos que el dios de los cristianos. Sin embargo, esta ferviente devoción era una espada de doble filo. El Imperio Romano del año 363 no era el de Augusto o Trajano. El cristianismo se había arraigado profundamente en la sociedad, especialmente en las provincias orientales, desde donde lanzaría su invasión. Para la creciente población cristiana, Juliano no era un restaurador, sino el apóstata, un traidor a la fe verdadera. Su campaña no era una empresa gloriosa, sino un acto de impiedad abocado al desastre. La tensión religiosa impregnaba el campamento. Mientras Juliano consultaba los oráculos y realizaba elaborados sacrificios de toros, muchos de sus propios soldados y oficiales murmuraban oraciones cristianas en secreto. Los presagios se interpretaban de manera completamente opuesta. Un cometa en el cielo era, para los paganos, una señal de la inminente victoria de su emperador. Para los cristianos, era un aviso divino de la catástrofe que se avecinaba. Los filósofos neoplatónicos que rodeaban a Juliano le aseguraban el éxito, citando antiguas profecías. Por otro lado, los obispos cristianos advertían a sus feligreses que el emperador marchaba hacia su propia perdición, castigado por su arrogancia contra Dios. Esta fractura interna era una debilidad fundamental. Un ejército dividido en su fe es un ejército vulnerable. La cohesión y la moral, tan vitales en una campaña larga y ardua, estaban constantemente amenazadas por la sospecha y el resentimiento. Cada contratiempo, cada dificultad logística, podía ser interpretada no como un simple problema militar, sino como una prueba del desagrado divino. Juliano, en su afán por revivir el pasado, había subestimado el poder del futuro. Creía que marchaba hacia Persia al frente de un imperio unido por la gloria de Roma, pero en realidad lideraba una sociedad en plena transformación espiritual, una sociedad que ya no compartía unánimemente su visión del mundo ni de los cielos. La guerra se libraba en dos frentes, uno en las llanuras de Mesopotamia y otro, mucho más silencioso y peligroso,
en las almas de sus propios hombres. En el invierno del 362 al 363, la gran ciudad de Antioquía del Orontes se convirtió en el cuartel general de Juliano y en el punto de reunión de su vasta fuerza de invasión. Era una de las urbes más grandes y ricas del imperio, un centro cosmopolita de comercio, cultura y lujo. Pero para el austero emperador filósofo, Antioquía fue una fuente de profunda frustración. El choque cultural fue inmediato y total. Juliano, que se enorgullecía de su frugalidad, su barba de filósofo y su desdén por los placeres mundanos, se encontró en una ciudad que amaba el lujo, el teatro y, sobre todo, la sátira mordaz. Los antioquenos, en su mayoría cristianos y de lengua griega, no tardaron en convertir al extraño emperador en el blanco de sus bromas. Se burlaban de su aspecto descuidado, de su barba poblada que, según ellos, era un nido de piojos, y de sus constantes y aparatosos sacrificios de animales a los dioses paganos. La tensión escaló rápidamente. La ciudad sufría una escasez de grano, y Juliano, en un intento de ganarse al pueblo, fijó los precios por decreto. La medida fue un fracaso económico que solo empeoró la situación, ya que los comerciantes acapararon sus productos en lugar de venderlos con pérdidas. El emperador culpó a la codicia de la élite local, mientras que la población lo culpaba a él por su incompetencia. La relación se agrió por completo. Juliano veía a los antioquenos como una población decadente, irrespetuosa e impía. Ellos lo veían como un tirano anticuado y excéntrico. Esta animosidad tuvo graves consecuencias para la campaña. El apoyo logístico y financiero de una de las ciudades más importantes del este fue, en el mejor de los casos, tibio. La moral se vio afectada, ya que las tensiones en la retaguardia se filtraban inevitablemente hacia el ejército que se estaba concentrando. Frustrado y enojado, Juliano respondió de la manera que un filósofo haría, con la pluma. Escribió una sátira contra sí mismo y contra la ciudad, titulada Misopogón, que significa el que odia la barba. En ella, adoptaba la voz de los antioquenos para burlarse de sus propias costumbres y al mismo tiempo criticar duramente la frivolidad y la ingratitud de la ciudad. Era una obra ingeniosa, pero no hizo nada para mejorar la situación. Cuando finalmente llegó la primavera del 363, Juliano abandonó Antioquía sin lamentaciones. Su partida estuvo rodeada de malos presagios. El gran templo de Apolo en el cercano Dafne, que él había intentado restaurar, se incendió misteriosamente. Para Juliano fue un acto de sabotaje cristiano. Para los cristianos, una señal del juicio divino. El emperador marchó hacia Persia no solo para enfrentarse a Sapor, sino también dejando atrás una ciudad hostil y un recordatorio palpable de la profunda división que existía dentro de su propio imperio. La fuerza que Juliano concentró en las fronteras de Siria era una de las maquinarias militares más imponentes que el Imperio Romano había puesto en marcha en más de un siglo. Las estimaciones de los historiadores varían, pero el consenso apunta a una cifra colosal. Entre 65.000 y 85.000 hombres, era un ejército multinacional, un reflejo de la vastedad del propio imperio, compuesto por la flor innata de las fuerzas romanas. El núcleo de su poder residía en las legiones veteranas que lo habían seguido desde la Galia. Unidades como los petulantes y los celtae eran ferozmente leales a él. Habían luchado bajo su mando contra las tribus germanas, forjando un vínculo inquebrantable en el campo de batalla. Estos hombres confiaban en su genio militar y compartían su ambición. A ellos se unían las legiones estacionadas en el este, tropas experimentadas en la guerra contra los persas,
aunque su lealtad personal estaba menos probada, habiendo servido antes a Constancio II. Para complementar su infantería pesada, Juliano contaba con una poderosa caballería. Jinetes romanos, auxiliares galos y germanos, y contingentes de aliados árabes, maestros de la escaramuza en el desierto, formaban un brazo móvil esencial para explorar y proteger los flancos. Además, la expedición incluía un cuerpo masivo de ingenieros y especialistas en asedio, preparados para derribar las murallas de las ciudades fortificadas de Mesopotamia. Pero la verdadera clave de la estrategia de Juliano, y quizás su mayor audacia, era una enorme flota fluvial. Más de 1000 barcos de transporte y 50 navíos de guerra fueron construidos o requisados para navegar por el río Éufrates. Esta flota transportaría los suministros, las máquinas de asedio y los refuerzos, permitiendo al ejército principal moverse con rapidez y sin la carga de una caravana terrestre masiva. El plan de invasión era tan ambicioso como el propio ejército. Se basaba en un ataque en 2 frentes diseñado para abrumar a Sapor. Juliano dirigiría la fuerza principal, el ejército del Éufrates, descendiendo por el río directamente hacia el corazón del imperio sasánida, con el objetivo de capturar su capital, Ctesifonte. Mientras tanto, una segunda fuerza de unos 30.000 hombres, bajo el mando de su pariente Procopio y de Sebastián, avanzaría por el norte, a través de la región del Tigris. Contarían con el apoyo crucial de su aliado, el rey Arsaces II de Armenia. El plan era que este ejército del norte distrajera a las fuerzas persas y luego girara hacia el sur para reunirse con el ejército de Juliano en las afueras de la capital enemiga, atrapando a Sapor en un movimiento de pinza gigante. Era una estrategia brillante sobre el papel, una obra maestra de la logística y la audacia táctica. Sin embargo, su complejidad era también su mayor debilidad. Requería una coordinación perfecta a través de cientos de kilómetros de territorio enemigo hostil. Cualquier retraso, cualquier fallo de comunicación, cualquier imprevisto, podía hacer que todo el elaborado plan se desmoronara. Con el ejército más grande de una generación a sus espaldas, Juliano apostaba el futuro del imperio a un solo y espectacular golpe. El 5 de marzo del año 363, la espera terminó. El colosal ejército de Juliano se puso en movimiento, abandonando la hostil Antioquía y dirigiéndose al este, hacia la frontera persa. La atmósfera era una mezcla de optimismo y solemnidad. Los soldados, confiados en el liderazgo de un emperador que había demostrado ser invencible en la Galia, marchaban con disciplina. Juliano, lleno de una energía febril, rechazaba cualquier comodidad. Marchaba a pie junto a sus legionarios, compartiendo su rancho y durmiendo en una simple tienda, reforzando la imagen de emperador soldado que tanto cultivaba. La primera etapa del viaje los llevó a Hierápolis, una ciudad guarnición clave, donde el emperador se dirigió a sus tropas con un discurso encendido, prometiéndoles gloria y las riquezas del imperio enemigo. Desde allí, la marea de acero y cuero continuó hasta Carras, un nombre que resonaba con un eco ominoso en la memoria romana. Fue cerca de allí donde, 4 siglos antes, el general Craso y sus legiones habían sido aniquilados por los partos, predecesores de los sasánidas. Juliano, consciente de la superstición, realizó sacrificios para apaciguar a los dioses y asegurar un destino diferente. En Carras, el gran plan se puso en marcha. Juliano dividió sus fuerzas. Envió al norte a Procopio y Sebastián con su destacamento, dándoles las últimas instrucciones para su marcha a través del Tigris. Luego, con el grueso del ejército,
unos 65.000 hombres, giró hacia el sur, siguiendo el curso del río Balik hasta su confluencia con el gran Éufrates. Al llegar a las orillas del Éufrates, el verdadero genio logístico de la campaña se hizo visible. La inmensa flota que había navegado desde Samosata se unió al ejército. Miles de soldados y marineros trabajaron sin descanso, cargando las naves con meses de provisiones, armas y equipos de asedio. El 27 de marzo, el ejército cruzó el Éufrates sobre un puente de barcas, dejando atrás de forma definitiva el territorio romano. Estaban en las tierras del Rey de Reyes. La fase inicial de la invasión fue engañosamente fácil. Avanzaron por la provincia persa de Asiria sin encontrar una resistencia significativa. Las pequeñas guarniciones persas se retiraban ante el avance de la abrumadora fuerza romana, y las patrullas de caballería sasánida solo observaban desde la distancia antes de desaparecer en el horizonte. El paisaje, sin embargo, se volvía cada vez más inhóspito, un presagio de las dificultades venideras. El optimismo inicial seguía siendo alto, pero la aparente pasividad del enemigo era inquietante. Sapor no era un necio. Esta calma no era un signo de debilidad, sino de estrategia. Estaba atrayendo a la inmensa legión romana más y más profundamente a sus dominios, estirando sus líneas de comunicación y llevándola lejos de cualquier posible retirada. La trampa se estaba preparando lentamente, y Juliano, ansioso por alcanzar la gloria en Ctesifonte, marchaba directamente hacia ella, a finales de marzo del año 363. El emperador Juliano, al frente de un ejército de más de 80.000 hombres, cruzó la frontera hacia el imperio sasánida. La atmósfera estaba cargada de una expectación casi religiosa. Para Juliano, esta no era solo una campaña militar, era la prueba definitiva de la superioridad de los antiguos dioses sobre el cristianismo. Era la oportunidad de emular a su héroe, Alejandro Magno, y forjar un legado eterno. El avance inicial fue una demostración de la formidable eficiencia de la maquinaria bélica romana. Las legiones, disciplinadas y bien equipadas, se movían con una velocidad y una precisión que desconcertaron a las guarniciones persas. La primera prueba significativa llegó en la ciudad fortificada de Anata, situada en una isla del Éufrates. En lugar de un asedio prolongado, la simple aparición del imponente ejército romano y la reputación de Juliano bastaron para que la guarnición se rindiera sin oponer resistencia. Este éxito inicial fue un poderoso impulso para la moral de las tropas. Juliano, siempre consciente del valor de la propaganda, se aseguró de que la clemencia mostrada a los rendidos se difundiera por toda la región. El mensaje era claro. La resistencia era inútil, pero la sumisión sería recompensada. Continuando su avance a lo largo del río, los romanos encontraron y tomaron otras fortalezas, como Tiluta y Diacira. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba la sensación de invencibilidad. Los historiadores que acompañaban la expedición, como Amiano Marcelino, relataron con detalle la destreza táctica del emperador. Juliano no se limitaba a dar órdenes desde la retaguardia. Participaba activamente en las misiones de reconocimiento, arengaba a sus hombres y compartía sus privaciones. Se presentaba no como un monarca distante, sino como un compañero de armas, un verdadero primus inter pares. Sin embargo, bajo la superficie de estos triunfos tempranos, acechaban las semillas del desastre. El plan de Juliano dependía de una estrategia de dos puntas. Mientras él descendía por el Éufrates, un segundo ejército bajo el mando de su pariente Procopio y el rey armenio Arsaces debía avanzar desde el norte,
a través de la cuenca del Tigris, para unirse a él cerca de la capital persa. Pero las comunicaciones eran lentas y poco fiables en el vasto territorio enemigo. Por ahora, el ejército principal disfrutaba de su racha victoriosa, adentrándose cada vez más en el corazón de Persia, ciego al hecho de que marchaban solos. El desierto, silencioso y vasto, observaba su avance, guardando secretos que pronto se revelarían. La confianza de Juliano rayaba en la arrogancia, una fe inquebrantable en su destino y en el favor de los dioses que había restaurado. Cada fortaleza caída era una ofrenda en su altar pagano, una prueba más de que su camino era el correcto. Pero el verdadero desafío no residía en tomar puestos de avanzada, sino en lo que les esperaba en las llanuras que se extendían ante ellos, donde el poder del rey Sapor II aguardaba pacientemente su momento. Uno de los elementos más extraordinarios y audaces de la campaña de Juliano fue, sin duda, su colosal flota. Mientras las legiones avanzaban por tierra, una armada de más de 1.100 barcos navegaba en paralelo por el río Éufrates. Esta flota era una maravilla logística y una visión surrealista. Un vasto conjunto de naves de guerra, transportes de suministros y pontones de asedio moviéndose a través de un paisaje predominantemente árido. Era literalmente una flota en el desierto, el cordón umbilical que alimentaba y sostenía al ejército en su avance por territorio hostil. La construcción de esta armada había sido una empresa monumental, un testimonio de la capacidad de organización romana. Las naves, prefabricadas en Samosata, transportaban raciones para semanas, máquinas de asedio y todo el equipo necesario para una campaña prolongada. La flota no solo garantizaba el suministro, también proporcionaba a Juliano una flexibilidad táctica sin precedentes. Podía cruzar ríos a voluntad, flanquear posiciones enemigas y mover sus tropas y equipos pesados con una facilidad que ningún ejército terrestre podría igualar. El mando de esta fuerza naval recayó en el conde Luciliano y un oficial llamado Víctor. Su tarea era asegurar que la flota mantuviera el ritmo del ejército de tierra, una operación compleja que requería una coordinación constante. La visión de las velas romanas en el Éufrates infundía asombro y temor en las poblaciones locales. Era una demostración abrumadora del poder y el alcance de Roma. A medida que la expedición se adentraba en la antigua Mesopotamia, la flota se convirtió en una herramienta de ingeniería. Juliano ordenó la limpieza y reapertura de antiguos canales, algunos construidos por los emperadores Trajano y Septimio Severo siglos atrás, y otros que se remontaban a los reyes babilonios. El más importante fue el canal de Nahar Malcha, que conectaba los ríos Éufrates y Tigris. Al desviar parte de su flota a través de este canal, Juliano pudo transferir su ejército de una cuenca fluvial a la otra, una maniobra estratégica brillante que le permitió evitar terrenos difíciles y sorprender a las defensas persas. Los legionarios, convertidos temporalmente en ingenieros, trabajaron incansablemente para dragar el canal obstruido, un esfuerzo hercúleo bajo el sol abrasador. La exitosa travesía de la flota a través del Nahar Malcha fue celebrada como un triunfo del ingenio romano. Ahora, todo el ejército y su línea de suministro flotante se encontraban en el río Tigris, a las puertas de la región más rica y poblada del imperio sasánida. La capital, Ctesifonte, estaba al alcance. La flota, que había parecido una apuesta extravagante, se había revelado como la clave del éxito de la campaña hasta ese momento. Con sus barcos anclados en el Tigris y su ejército fresco y bien abastecido, Juliano se sentía invencible. El éxito de su audaz plan parecía asegurado, y la gloria de Alejandro estaba a punto de ser suya. Sin embargo,
Esta total dependencia de la flota también representaba una vulnerabilidad crítica, un único punto de fallo en una estrategia por lo demás brillante. Una vulnerabilidad que pronto sería puesta a prueba de la forma más dramática e inesperada, tras la brillante maniobra de cruzar del Éufrates al Tigris. El ejército romano se encontró en el corazón del poder sasánida. Ante ello se extendía una fértil llanura, irrigada por una red de canales y salpicada de opulentas villas y ciudades. La más grande y rica de todas era la capital de invierno del imperio, Ctesifonte. Sus imponentes murallas se alzaban en la orilla oriental del Tigris, un desafío directo a la ambición de Juliano. La moral romana estaba en su punto más alto. Habían penetrado profundamente en territorio enemigo, superando todos los obstáculos. La captura de Ctesifonte no solo significaría una victoria militar decisiva, sino también un botín inmenso y la humillación total del rey Sapor II. Antes de poder asediar la ciudad, Juliano tuvo que enfrentarse a una fuerza persa considerable que se había atrincherado para defender los accesos a la capital. La batalla que siguió fue una de las más feroces de la campaña. Al amparo de la noche, las legiones de élite cruzaron el Tigris en una operación anfibia audaz, utilizando la flota para transportar a miles de hombres a la orilla enemiga. Los persas, sorprendidos por el ataque nocturno, reaccionaron con vigor. La lucha fue intensa, con la caballería pesada sasánida, los temibles catafractos y elefantes de guerra cargando contra las líneas romanas. Sin embargo, la disciplina y la superioridad táctica de las legiones prevalecieron. Juliano, siempre en el centro de la acción, luchó en primera línea, inspirando a sus hombres con su valentía. Al amanecer el campo de batalla pertenecía a los romanos. La victoria fue contundente. Las fuerzas persas que defendían la capital habían sido derrotadas, dejando el camino hacia Ctesifonte abierto. El campamento romano se estableció frente a las majestuosas murallas de la ciudad. El premio final estaba al alcance de la mano. Los soldados, eufóricos por la victoria, esperaban la orden de iniciar el asedio. Las máquinas de guerra fueron desembarcadas de la flota, y todo parecía preparado para el asalto final. Pero entonces, Juliano vaciló. Durante varios días, el emperador estudió las defensas de la ciudad. Ctesifonte era una de las fortalezas más formidables del mundo conocido. Un asedio podría ser largo y costoso, inmovilizando a su ejército mientras el principal ejército de Sapor, que aún no había aparecido, podía maniobrar libremente y cortar sus líneas de suministro. Además, seguía sin tener noticias de su segundo ejército, el que debía llegar desde el norte bajo el mando de Procopio. En este momento de máxima tensión, con la victoria aparentemente tan cerca, una extraña indecisión se apoderó del emperador. Los augurios, que consultaba obsesivamente, eran ambiguos y contradictorios. La euforia de sus hombres comenzó a transformarse en una ansiosa confusión. ¿Por qué esperar? ¿Qué estaba planeando el emperador que había demostrado una audacia tan implacable hasta ese momento? La pausa ante los muros de Ctesifonte se convirtió en un punto de inflexión fatídico, un momento en el que el destino de toda la expedición pendía de un hilo. Ante los muros de Ctesifonte, en el apogeo de su éxito, el emperador Juliano tomó una de las decisiones más desconcertantes y catastróficas de la historia militar. Tras días de deliberación, convocó a sus generales y anunció su plan. El ejército no asediaría la capital. En su lugar, abandonarían el río y marcharían hacia el interior de Persia para enfrentarse directamente al ejército principal de Sapor. Para asegurar que no hubiera vuelta atrás,
para forzar a sus hombres a una victoria total o a perecer en el intento, ordenó la destrucción de la flota. La noticia fue recibida con incredulidad y consternación. La flota era su salvavidas, era su línea de suministro, su hospital de campaña, su medio de retirada y su principal ventaja estratégica. Quemarla era un acto de una audacia que rozaba la locura. Juliano argumentó su decisión con la lógica de los grandes conquistadores. Afirmó que arrastrar los barcos río arriba contra la corriente del Tigris sería una tarea ardua que ralentizaría su avance. Sostuvo que la flota podría ser capturada por el enemigo si la dejaban atrás, y que un ejército sin opción de retirada lucharía con mayor ferocidad. Citó el ejemplo de Alejandro, quien, según la leyenda, había tomado medidas similares para motivar a sus tropas. Pero sus soldados no eran los macedonios de antaño, y el territorio persa era mucho más hostil e impredecible de lo que Juliano parecía creer. A pesar de las protestas de algunos de sus oficiales más experimentados, la orden fue ejecutada. El cielo sobre el Tigris se oscureció con el humo de más de 1000 barcos en llamas. Los legionarios observaron en silencio sombrío cómo su única conexión con el mundo romano, su garantía de supervivencia, era consumida por el fuego. El crepitar de la madera y el colapso de los mástiles sonaban como una sentencia. Fue un espectáculo grandioso y terrible, un punto de no retorno deliberado. Con el resplandor de las llamas en sus rostros, el ejército romano se convirtió en una isla, atrapado en las profundidades de un océano de territorio enemigo. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. La confianza que había impulsado su avance se evaporó, reemplazada por una ansiedad palpable. De repente, cada legionario era consciente de su aislamiento. Ya no luchaban por la gloria y el botín, ahora luchaban por la mera supervivencia. La decisión de Juliano, concebida como un golpe de genio estratégico para forzar una batalla decisiva, se reveló casi instantáneamente como un error de cálculo monumental. Se basó en información deficiente sobre la geografía del interior de Persia y en una fe ciega en la llegada de las supuestas columnas de refuerzo de Procopio, de las que no tenía noticia alguna. El humo de la flota quemada se elevó como una pira funeraria, no solo para los barcos, sino para las esperanzas de toda la expedición. La campaña victoriosa había terminado. Ahora comenzaba una lucha desesperada por escapar de la trampa que ellos mismos habían creado. Con el humo de su flota todavía en el aire, el ejército de Juliano dio la espalda al Tigris y se adentró en las vastas llanuras del interior de Persia. El emperador, aferrado a su plan, creía que encontrarían un país fértil y abundante, listo para ser saqueado, y que forzarían al esquivo Sapor a una batalla campal. La realidad que les esperaba fue una pesadilla estratégica. Sapor, informado de la increíble decisión de Juliano de quemar sus naves, adaptó su estrategia de manera brillante. Evitó una confrontación directa a gran escala, donde la infantería romana pesada podría tener ventaja. En su lugar, desató una guerra de desgaste, implementando una política de tierra quemada con una eficacia despiadada. A medida que las legiones avanzaban, encontraban un paisaje de desolación. Los campos de cultivo habían sido incendiados, los graneros vaciados, las aldeas abandonadas y los pozos de agua envenenados o cegados. El ejército romano, que esperaba vivir de la tierra, se encontró marchando a través de un desierto de cenizas. El hambre y la sed se convirtieron rápidamente en compañeros constantes. La moral, ya dañada por la destrucción de la flota, se desplomó. Los soldados, debilitados por la falta de provisiones,
comenzaron a murmurar contra el emperador, cuya soberbia los había conducido a esta situación desesperada. Para empeorar las cosas, la caballería persa, ligera y experta en el terreno, comenzó una campaña de acoso incesante. Unidades de arqueros a caballo, lideradas por nobles sasánidas como Merena, aparecían de la nada, lanzaban una lluvia de flechas sobre las columnas romanas y desaparecían antes de que la infantería pesada pudiera responder eficazmente. Atacaban a los grupos de forrajeo, a la retaguardia y a los flancos, causando un goteo constante de bajas y manteniendo al ejército en un estado de tensión perpetua. Juliano se vio obligado a formar una retaguardia masiva y a marchar en una formación cuadrada defensiva, lo que ralentizaba aún más su avance y agotaba a sus hombres. Cada día de marcha era una lucha. El sol abrasador del verano mesopotámico castigaba a los soldados, mientras el enemigo invisible los debilitaba poco a poco. La tierra misma parecía haberse vuelto en su contra. El emperador, aunque compartía las dificultades de sus hombres y mostraba un coraje personal innegable en las escaramuzas, no podía revertir el desastre estratégico. Su ejército, que pocas semanas antes estaba a las puertas de la capital enemiga, ahora era una fuerza asediada, vagando sin rumbo en un paisaje hostil, sangrando lentamente por 1000 cortes. La campaña de conquista se había transformado en una retirada desesperada, una lucha por cada paso y cada gota de agua. El final glorioso que Juliano había imaginado se había desvanecido en el polvo y el humo de la tierra quemada, y el emperador filósofo pronto se enfrentaría a su propia prueba final en medio del caos que él mismo había creado. La decisión fue tan audaz como desesperada. Ante la imposibilidad de remontar el río Tigris y presionado por la necesidad de avanzar, el emperador Juliano ordenó quemar la flota que había transportado a su ejército al corazón de Persia. Las llamas que consumieron las naves de suministro en la orilla del río iluminaron una verdad aterradora. No había vuelta atrás. Para los legionarios, el espeso humo negro que ascendía hacia el cielo mesopotámico no era una señal de avance, sino la pira funeraria de su única ruta de escape segura. Juliano, siempre elocuente, intentó presentar la medida como un acto de valor espartano, una forma de obligar al ejército a depender únicamente de su propia fuerza y de la victoria inminente. Pero entre las filas, el optimismo se evaporó junto con el humo. Los murmullos de descontento crecieron hasta convertirse en una corriente de ansiedad palpable. Los generales más experimentados, como Nevita y Dagalaifo, habían advertido del peligro. El territorio por delante era desconocido y hostil. El rey sasánida, Sapor II, era un estratega astuto que no se enfrentaría en una batalla campal decisiva, si podía evitarlo. En cambio, empleó la táctica más antigua y efectiva del defensor, la tierra quemada. A medida que el ejército romano se adentraba en Persia, encontraba un paisaje desolador. Los pozos habían sido envenenados, los campos incendiados y los graneros vaciados. Las promesas de abundantes suministros que los desertores persas habían hecho a Juliano se revelaron como un engaño mortal. El hambre comenzó a hacer mella en la moral de la tropa. Las raciones diarias se redujeron drásticamente, y los forrajeadores que se aventuraban a buscar comida eran emboscados constantemente por la ágil caballería persa. El calor era implacable, un enemigo invisible que agotaba la fuerza y la voluntad de los hombres. El sueño de Juliano de una conquista gloriosa, de emular a su héroe Alejandro Magno, se estaba convirtiendo en una pesadilla logística. Estaba atrapado, liderando a decenas de miles de hombres a través de un desierto sin fin, mientras el enemigo, siempre presente pero rara vez visible,
Los observaba desde la distancia, esperando el momento perfecto para atacar. La marcha se volvió lenta y penosa. Cada día, la columna romana era hostigada por arqueros a caballo que aparecían, lanzaban una lluvia de flechas y se retiraban antes de que la infantería pesada pudiera responder. La frustración y el agotamiento se apoderaron del campamento. El emperador, aunque compartía las privaciones de sus soldados, parecía vivir en una realidad paralela, convencido de que los dioses le guiarían hacia la victoria. Pero para sus hombres, los dioses parecían haber abandonado Mesopotamia. El ejército persa principal, con sus temibles catafractos acorazados, aún no se había mostrado en su totalidad, pero su sombra se cernía sobre el ejército romano, prometiendo una confrontación que ahora, en estas condiciones, parecía casi suicida. El 26 de junio del año 363, el sol de Mesopotamia castigaba sin piedad al exhausto ejército romano. La retirada hacia el norte se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Las escaramuzas con las fuerzas de Sapor II eran incesantes. La caballería pesada sasánida, los temibles catafractos y sus ágiles arqueros a caballo acosaban los flancos y la retaguardia de la columna romana sin descanso. En medio de este caos controlado, Juliano demostraba una vez más por qué sus hombres le adoraban. Siempre estaba en el centro de la acción, arengando a sus tropas, organizando las defensas y compartiendo el peligro. Aquella mañana, un ataque persa particularmente violento tomó por sorpresa a la retaguardia. Informado de la emergencia, Juliano, que en ese momento se encontraba sin su coraza debido al calor sofocante, no dudó. Agarró un escudo y una espada y galopó hacia el punto de mayor peligro para inspirar a sus hombres. Su presencia tuvo un efecto inmediato. Los legionarios, al ver a su emperador luchando a su lado, redoblaron sus esfuerzos y lograron repeler el asalto inicial. La batalla se convirtió en una serie de enfrentamientos confusos y feroces a lo largo de la llanura. Juliano se movía de un lado a otro, un torbellino de energía y mando. Pero en la confusión del combate, su ímpetu se convirtió en su perdición. Mientras se adelantaba para perseguir a una unidad persa en retirada, una lanza arrojadiza, lanzada desde la distancia por un jinete anónimo, trazó un arco fatal. El proyectil le alcanzó en el costado derecho, penetrando profundamente. El impacto detuvo en seco al emperador filósofo. Por un instante, el fragor de la batalla pareció desvanecerse. Sus guardias más cercanos se apresuraron a socorrerlo mientras se desplomaba de su caballo. La noticia se extendió como la pólvora por las filas romanas. El emperador había caído. El estupor inicial dio paso al pánico y la furia. La disciplina que había mantenido unido al ejército comenzó a resquebrajarse. Los soldados luchaban ahora no por la victoria, sino por la venganza y la desesperación. Mientras Juliano era llevado de urgencia a su tienda, con la lanza todavía alojada en su cuerpo, el mando se desintegró. La batalla de Samarra, como sería conocida, no tuvo un vencedor claro en el campo, pero para Roma, la herida de su líder era una derrota de consecuencias incalculables. El hombre que había desafiado al cristianismo, que soñaba con restaurar la gloria de los antiguos dioses y que se creía protegido por ellos, yacía ahora en su lecho de campaña, su vida y su ambicioso proyecto, pendiendo de un hilo muy fino. El destino del imperio y el futuro de una era se decidirían en la penumbra de una tienda militar. Dentro de la tienda del emperador, el aire era denso y solemne. El bullicio de la batalla había sido reemplazado por un silencio respetuoso.
roto solo por la respiración dificultosa de Juliano. Los cirujanos habían intentado extraer la punta de la lanza, pero la herida era demasiado grave. Todos los presentes, desde sus generales hasta sus más cercanos consejeros filosóficos, sabían que el final era inminente. Sin embargo, Juliano no mostró signos de temor o autocompasión. Con una serenidad que asombró a todos, reunió a su círculo íntimo. Estaban allí sus amigos, los filósofos Máximo de Éfeso y Prisco, y los comandantes de su ejército. Les pidió que no lamentaran su partida. Con una voz débil pero firme, comenzó su último discurso, una pieza de oratoria que revelaba la esencia de su ser. Más filósofo que emperador, incluso en el umbral de la eternidad. Habló de la filosofía, de la naturaleza del alma, citando a Platón. Argumentó que un hombre sabio no debe aferrarse a la vida con desesperación, sino aceptar el llamado de los cielos con gratitud. Repasó su propio reinado, no con arrogancia, sino con la tranquila satisfacción de quien ha intentado gobernar con justicia y moderación. Mencionó sus campañas en la Galia y su trabajo para aliviar los impuestos, defendiendo su legado como un servicio al Estado y a los dioses que veneraba. Declaró que no se arrepentía de ninguna de sus grandes decisiones y que su conciencia estaba limpia. Uno de los momentos de mayor tensión llegó cuando sus generales le rogaron que nombrara un sucesor para evitar el caos. Juliano, con una última muestra de su particular visión del poder, se negó. Afirmó que no quería influir en la elección y arriesgarse a nombrar a alguien indigno. Confiaba en que el ejército y el Senado elegirían al mejor hombre para liderar Roma. Era una decisión peligrosa, que dejaba al ejército en una posición de extrema vulnerabilidad, pero coherente con su ideal de un principado basado en el mérito y no en la herencia. Mientras hablaba, su fuerza comenzó a menguar. Pidió un trago de agua fría y tras beberla, su respiración se hizo más lenta. Sus últimas palabras no fueron una orden militar ni un decreto imperial, sino la tranquila reflexión de un alma preparándose para su viaje. Según el historiador amiano Marcelino, que presenció la escena, Juliano expiró con la misma calma con la que había vivido su filosofía. En aquella tienda, en medio de un territorio hostil, no solo moría un emperador romano, moría el último gran campeón de la causa pagana. El filósofo que había ceñido la púrpura imperial había completado su círculo, dejando tras de sí un ejército sin líder, un imperio en crisis y un sueño religioso a punto de extinguirse para siempre. La muerte de Juliano sumió al ejército romano en una profunda crisis. Atrapados a cientos de kilómetros dentro de territorio enemigo, sin un líder designado y con los suministros casi agotados, la desesperación era el sentimiento dominante. La necesidad de un nuevo comandante era inmediata y urgente. Tras una breve y tensa deliberación entre los generales, la elección recayó sobre Joviano, el comandante de la Guardia Doméstica Imperial. No era un gran estratega ni un filósofo como Juliano, sino un oficial cristiano, corpulento y pragmático, conocido por su carácter afable. Fue una elección de compromiso, un hombre que no generaba grandes enemistades en un momento en que la unidad era esencial para la supervivencia. La primera decisión de Joviano como emperador fue la única posible: continuar la retirada. Pero la situación era aún más precaria que antes. El rey Sapor II, consciente del golpe que había supuesto la pérdida de Juliano para la moral romana, intensificó sus ataques. La marcha hacia el norte se convirtió en un calvario. Cada día, el ejército debía formar en cuadro defensivo para repeler las cargas de la caballería sasánida. El hambre y la sed,
eran enemigos tan formidables como los persas. Los soldados se veían obligados a comer sus propias mulas y camellos, y el agua escaseaba peligrosamente. Joviano, a diferencia de su predecesor, no tenía ninguna ilusión de obtener una victoria gloriosa. Su único objetivo era salvar a los hombres bajo su mando. Al cabo de varias jornadas de penosa marcha, con el ejército al borde del colapso total, Sapor II ofreció negociar. Sabía que podía aniquilar a los romanos, pero a un alto costo para sus propias fuerzas. Prefirió una victoria diplomática a una sangrienta. Joviano, sin otra alternativa, aceptó el humillante encuentro. Las condiciones impuestas por el monarca persa fueron devastadoras para el orgullo y la seguridad de Roma. A cambio de un pasaje seguro para su ejército hambriento, Joviano tuvo que ceder 5 provincias romanas al este del Tigris, territorios estratégicos que habían sido la primera línea de defensa del imperio durante generaciones. Además, entregó las ciudades fortaleza de Nisibis y Singara, baluartes del poder romano en Mesopotamia. Para los habitantes de Nisibis, que habían resistido 3 asedios persas en el pasado, la noticia fue un golpe terrible. Se les ordenó evacuar la ciudad que había sido su hogar, entregándola al enemigo. La retirada de los supervivientes fue una procesión sombría. El ejército que había entrado en Persia con sueños de conquista regresaba diezmado, humillado y derrotado, no solo en el campo de batalla, sino en la mesa de negociación. La desastrosa campaña de Juliano no solo le había costado la vida, sino que había resultado en una de las paces más vergonzosas de la historia de Roma, redibujando el mapa de la frontera oriental para las décadas venideras. El regreso del ejército romano a territorio imperial no fue una celebración, sino un lúgubre epílogo. La noticia de la muerte de Juliano y del vergonzoso tratado firmado por Joviano se extendió por todo el imperio, generando conmoción y descontento. Pero las consecuencias más profundas y duraderas de la campaña persa no fueron militares ni territoriales, sino religiosas. Con la desaparición de Juliano, el ambicioso proyecto de restauración pagana que él había liderado se derrumbó con una rapidez asombrosa. El movimiento pagano dependía casi por completo de su energía, su intelecto y su autoridad imperial. Sin él, carecía de un líder capaz de unir a sus diversas facciones y de resistir la organizada estructura de la Iglesia cristiana. El nuevo emperador, Joviano, era un cristiano niceno. Una de sus primeras acciones fue abolir los edictos de Juliano. Inmediatamente restauró los privilegios y el financiamiento estatal a la Iglesia, devolvió a los obispos exiliados y reafirmó el cristianismo como la fe favorecida por el poder imperial. El famoso lábaro, el estandarte con el crismón cristiano que Juliano había descartado, volvió a ondear al frente de las legiones. El cambio fue abrupto y total. Los templos paganos que habían sido reabiertos con gran pompa bajo el reinado de Juliano volvieron a caer en el silencio y el abandono. Los filósofos y sacerdotes que habían formado su círculo íntimo perdieron su influencia en la corte de la noche a la mañana. El sueño de un imperio gobernado por la sabiduría helénica, donde los antiguos dioses volvieran a ser el centro de la vida pública, se desvaneció como un espejismo en el desierto persa donde su campeón había caído. La figura de Juliano se convirtió inmediatamente en objeto de una intensa batalla propagandística. Para los autores paganos como Amiano Marcelino o Libanio, fue un héroe trágico, un filósofo rey cuya muerte prematura privó al mundo de una edad de oro. Para los historiadores cristianos, como Gregorio Nacianceno, fue el apóstata,
un tirano castigado por la divina providencia por su impiedad. Su fallida invasión a Persia fue interpretada como la prueba irrefutable del poder del Dios cristiano sobre los impotentes ídolos paganos. La campaña de Juliano no fue solo una catástrofe militar, fue el punto final de una era. Marcó el último intento serio, respaldado por el poder del Estado, de revertir el avance del cristianismo. Tras su muerte, el paganismo clásico dejó de ser una fuerza política viable. Se retiró al ámbito privado, a los círculos aristocráticos y a las tradiciones rurales, iniciando su largo crepúsculo hasta convertirse en una reliquia del pasado. El sueño de Juliano había terminado.